7:09, Manuel, buenos días. Buenos días, Ciro. Miriam, buenos días. Buenos días, Ciro. Bueno, antes de ir con la información del día, saludamos al abogado Juan Manuel Delgado. Él forma parte del equipo de defensa de Ismael, del señor Ismael Zambada, conocido como Ismael El Mayo Zambada. Sabemos que el viernes se dio a conocer una carta del señor Zambada en la que le pide apoyo al gobierno mexicano, en este caso un apoyo consular, y pide que sea traído a México para que lo juzguen aquí. Buenos días, abogado. Buenos días, Juan Manuel Delgado. ¿Qué tal, Ciro? Muy buen día. Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Antes que nada, estamos hablando de lo que considera su defendido como un secuestro transfronterizo. Gracias. Mira, más allá de la interpretación subjetiva que se puede dar a los hechos que derivaron en la puesta a disposición de la jurisdicción norteamericana de mi cliente, quisiera aclarar que existen instrumentos jurídicos que señalan perfectamente la hipótesis en la que mi cliente ha sido puesto a disposición del gobierno norteamericano. En este caso tú mencionas el concepto de secuestro transfronterizo. Sí, Bueno, esto no es que sea una apreciación subjetiva. No sé si tú y tu auditorio y los panelistas con los que te encuentras recordarán por allá del año de 1990 el caso del doctor Humberto Álvarez Machain. Lo recordamos muy bien, lo hemos tocado aquí muchas veces. Bueno, pues se cumple este viejo adagio, ¿no? De que quien no conoce su pasado está pues condenado a repetirlo. En aquel entonces, la situación que se dio con el doctor Humberto Álvarez Machain derivó en una pues fuerte tensión entre ambos países, que puso también, como en este caso, tensas las relaciones bilaterales. Y en el año de 1994, derivado de este hecho, se firmó un tratado entre ambos países que tal cual se llama Tratado para Prohibir Secuestros Transfronterizos. Así es. Y en este tratado, pues, se identificó muy bien qué es un secuestro transfronterizo. Y dentro de las hipótesis que ambos países estuvieron de acuerdo en firmar y convenir, pues se toca el caso, casi parece hecho a la medida del asunto del traslado del señor Ismael Zambada. Sí. Porque una de las fracciones que maneja este tratado, pues es que un particular pudiese extraer por medio de la coerción o la fuerza del territorio nacional de cualquiera de los estados firmantes a un individuo y ponerlo a disposición de la jurisdicción del otro país. De ahí mi pregunta, abogado. Estamos ante un secuestro transfronterizo, según ustedes. De eso no hay duda, para empezar. Por definición del propio tratado, sí. Sí lo es. Nos encontramos ante eso. Abogado, ¿cuál ha sido la respuesta a esta carta? Se presentó el jueves, se dio a conocer el viernes, la Presidenta de la República habló de ella, de que ya tenía conocimiento el propio viernes por la mañana. ¿Qué ha pasado en estas horas? ¿Ya tienen además del acuse de recibido, tienen ya un avance? No, en este momento no ha habido ningún canal de comunicación oficial por el cual tengamos alguna notificación. ¿Está en tiempo y en forma esta petición al gobierno mexicano? Por definición y por estricto derecho, este tipo de hechos no prescriben. No prescriben. Entonces, sí estamos en tiempo y forma. Abogado, me llama la atención que ustedes soliciten la atención consular. Desde que el Mayo Zambada llega y es presentado a una autoridad en Estados Unidos, ¿nunca tuvo la asistencia de ningún consulado? Bueno,
aquí quisiera yo, si ustedes me permiten, Sí. acotar mi participación. Yo soy contactado por el abogado Frank Pérez, Sí. que es quien lleva la titularidad de la defensa del señor Ismael Zambada en los Estados Unidos, y es en donde estricta y verdaderamente se lleva defensa. El conocimiento de hechos que yo tengo por medio de Frank es que, como a todo ciudadano mexicano que tiene algún problema en el extranjero, en algún momento el consulado mexicano sí se acercó para ver si podía asistir en algún derecho o facilitarle algún tipo de ayuda, como es normal con cualquier ciudadano. Sin embargo, lo que tengo entendido es que en aquel entonces el señor Ismael decidió no ejercer ese derecho de manera momentánea, justamente por las circunstancias en cómo llegó a los Estados Unidos. De manera literal, lo que me dicen es que era un estado de shock en el que se encontraba y no estaba en la capacidad de ejercer ese derecho. Por estar en shock, no aceptó el apoyo consular. Correcto. Y ahora lo pide. Ahora 7, solicita el 8 ejercicio meses de ese después. derecho, es correcto. ¿Cuál es el trámite que tendría que correr el Estado mexicano, además de que se presente la asistencia jurídica de parte del consulado? ¿Qué tendría que correr para que el Mayo Zambada pueda ser repatriado? Gracias. Si me permiten extenderme en esta respuesta, porque tiene varias complicaciones. Lo escuchamos. Gracias. Hay una diversidad de tratados y leyes que regulan la forma en que una persona puede ser entregada de un estado a otro. Vámonos por la más básica, que es el Tratado de Extradición. El Tratado de Extradición de 1978, suscrito entre México y los Estados Unidos, regula la forma en que un nacional de ambos países puede ser entregado a otro. Se llama estado requiriente y estado requerido. Sí. En este caso, si fue esta una situación normal, Estados Unidos, como estado requiriente, solicita a México, como estado requerido, a una persona que presuntamente cometió delitos en su jurisdicción. Muy bien, si este hubiese sido el caso, el propio Tratado de Extradición, con base a lo dispuesto en el artículo 22 constitucional, prohíbe de manera expresa la aplicación de la pena de muerte. Sí. En este caso, por ejemplo, el artículo 8 del Tratado de Extradición habla de manera muy puntual que cuando el delito por el cual se ha solicitado la extradición sea punible con pena de muerte y las leyes de la parte requerida, en este caso de México, no permitan tal pena para tal delito, la extradición puede ser rehusada, al menos que la parte requiriente, en este caso Estados Unidos, dé las seguridades de que la parte requerida, en este caso México, estime suficientes de que no se le impondrá la pena de muerte o que una vez impuesta no sería ejecutada. Bueno, en este caso nos tendríamos que remitir también al contenido del artículo 22 constitucional, que nos habla de que la pena de muerte está prohibida en México. De ahí entonces que resulta una obligación constitucional y una obligación entre ambos países soberanos de no aplicar la pena de muerte al señor Ismael Zambada. Ahora bien, existe una obligación por parte del Estado mexicano de solicitar al gobierno americano
un compromiso redactado por el Poder Judicial de aquel país que, conforme a la Convención de Viena para relaciones diplomáticas, es el único poder que puede garantizar de manera suficiente que no se aplicaría esa pena de muerte, a fin, pues, de que no se aplique. Por otro lado, también Perdón que lo interrumpa, abogado. Tenemos que hacer una pausa. ¿Nos puede esperar un par de minutos y retomamos? Por supuesto que sí. Hacemos una pausa y seguimos conversando con el abogado Juan Manuel Delgado, quien forma parte del equipo de defensa del señor Ismael Zambada. Volvemos. Anímate. Bueno, hicimos un corte. El abogado Juan Manuel Delgado, representante o parte del equipo que representa a Ismael El Mayo Zambada en su defensa por los distintos cargos, estaba explicando los fundamentos del por qué están solicitando el apoyo de las autoridades mexicanas. Manuel, sí. Y abogado, como usted lo sabe, lo anunció la presidenta el viernes, mañana habrá una posición, no sabemos si es una posición, dará información o una respuesta a esta solicitud, la Fiscalía General de la República. ¿Qué esperan ustedes como equipo de defensa? ¿Qué esperarían que dijera mañana la Fiscalía General de la República, quizá el propio fiscal Alejandro Gertz? Abogado Juan Manuel Delgado. Muchas gracias de nueva cuenta. Sí. Bueno, más allá de la expectativa que podamos tener de lo que la señora presidenta pudiera informar, nosotros más bien estamos atentos a los canales oficiales de notificación para ver cuál es la respuesta, la exigencia del respeto de los derechos humanos del señor Ismael Zambada. ¿Y ese canal oficial es que la Secretaría de Relaciones Exteriores? Es correcto, sería la Secretaría. No la Fiscalía General de la República. En este momento, para los efectos de la solicitud que estamos planteando, no. La Fiscalía General de la República seguramente presentará mañana argumentos, fundamentos, pero no es el canal institucional de respuesta. Seguramente lo hará, sin embargo, como usted bien lo acaba de mencionar, no es el canal oficial en el sentido de que no es la autoridad que tiene las facultades y competencia para poder resolver sobre nuestra solicitud. En este caso, la autoridad competente es el Ejecutivo a través de cualquier autoridad que se designe para ello. Quien tiene atribuciones constitucionales para esto es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esa respuesta por parte del Ejecutivo mexicano, lo decía usted hace unos minutos, a pregunta de Miriam Moreno, a este momento, esta mañana, no ha llegado. No ha llegado. Abogado, lo que sí le compete a la Fiscalía General de la República, y seguramente habrá un informe, es que aquí se consideró o se formalizó como una sustracción ilegal, una privación ilegal, la de Ismael El Mayo Zambada hacia Estados Unidos. Eso lo confirmó el propio fiscal el año pasado. Esa carpeta de investigación abierta, ¿ustedes ya han tenido acceso? ¿Y qué hay sobre la sustracción de El Mayo Zambada? Gracias por la pregunta. No, yo no tengo acceso a esa carpeta de investigación, ya que mi trabajo de asesoría jurídica está perfectamente constreñido a la defensa consular. Ahí lo demás, como usted nos dijo hace unos momentos, es asunto del equipo general de defensa. Este equipo lo defiende en Estados Unidos y que encabeza el abogado Frank Ruiz. Correcto, así es. Bien. La exigencia o la solicitud, no sé qué verbo debemos usar, abogado, que le hace el señor Zambada al gobierno mexicano, es una solicitud, es una exigencia, la hace esencialmente porque es un ciudadano mexicano. Pues yo creo que solicitud de exigencia es complejo poner el verbo adecuado, Sí, sin embargo, yo creo se lo que pregunto a los usted, derechos usted es el representante, usted es el especialista, el abogado. Correcto, y a mi consideración los derechos están hechos para exigirse. Exigirse, es una exigencia. Es una exigencia como tal, sin embargo no es una exigencia caprichosa, no es una coacción, no es una amenaza,
exigirle el ejercicio y la aplicación de un derecho nunca lo pudiese ser. Y bueno, ¿qué es lo que se solicita? Pues la aplicación primero del tratado de extradición, en el sentido de que se prohíba Sí, como lo dijo. se prohíbe la pena de muerte, en concordancia con el artículo 22 constitucional. Y pues bueno, al final del día, recordar este tratado de prohibición de secuestros transfronterizos, que si bien es cierto fue ratificado por México en el 2001, nunca lo fue por Estados Unidos. Estados Unidos de América nunca ratificó este tratado, y eso pues nos habla bastante de la posición histórica que tiene los Estados Unidos hacia con las personas presuntamente delincuentes o acusadas de cometer algún delito. Es decir, México no tiene ciudadanos de primera o de segunda. Todos a nivel constitucional gozamos de los mismos derechos. Entonces, yo no veo por qué en el caso del señor Ismael Zambada, al ser, como usted bien lo indicó, un ciudadano mexicano, pues tuviera que restringírsele la aplicación de un derecho que no se encuentra restringido a nivel constitucional ni en ninguna de sus leyes. Bien. Hemos seguido otro caso, nos tocó seguir muy de cerca con los abogados de Joaquín Guzmán en el 2000, ¿qué fue? En el 2016, en el año 2016, todo el trabajo que hicieron para tratar de evitar la extradición. Hemos seguido muy de cerca el caso también de Genaro García Luna y entendemos que son procesos jurídicos, que son exigencias que se le hace a la autoridad, pero abogado, independientemente de lo que responde el gobierno mexicano, de lo que haga el gobierno mexicano, se ve prácticamente imposible que el gobierno de Estados Unidos le concediera la extradición. Sabemos, esto no se puede terminar, esto se tiene que intentar, pero es prácticamente imposible, abogado. Claro, bueno. Y ustedes lo deben saber. En realidad yo difiero. ¿Sí? Yo difiero completamente. En aquel entonces, y me gustaría volverme a referir al asunto del doctor Álvarez Machain. Sí, 1980, pero en este caso, claro, con el discurso de Estados Unidos, con la actitud de Estados Unidos, entendemos que los fiscales, los jueces pueden tener una independencia, pero es un momento en el que se ve tremendamente contracorriente que Estados Unidos le devolviera a México a una persona como el señor Zambada. Bueno, es un momento álgido en torno a la política criminal que ha asumido el gobierno norteamericano, principalmente a raíz de este decreto que realiza el presidente Donald Trump el 20 de enero y que en días pasados acaba de ser oficializado y creo ya publicado, en donde se declaran a algunos cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras. Sí. Esto pues sí, definitivamente nos puede dar un buen ejemplo de la posición que toma Estados Unidos. Sin embargo, la solicitud, como usted bien lo dijo, no puede dejar de ser hecha, porque Eso un derecho nunca se puede dejar de solicitar, de exigir, y tal vez vengan nuevos retos y compromisos, y tal vez cambie toda la forma en cómo se ha llevado hasta ahora la política internacional, y es justamente parte de lo que se habla en el escrito de solicitud de defensa consular. Es decir, si uno de los principios que rigen las relaciones entre países soberanos es el principio de reciprocidad internacional, Sí. ¿Cuál debería de ser la postura correcta del Estado mexicano en la defensa de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos? Aquí hablamos de un caso tal vez emblemático de una persona que presuntamente es solicitada en ambos países por haber participado aparentemente en la comisión de delitos. Sin embargo, creo que esto atañe más allá de una persona a todos nosotros como mexicanos, porque aquí hablamos de un tema de soberanía, independencia y no intervencionismo en cuanto a las cuestiones internas que suceden en nuestro país. Es decir, si el propio tratado de secuestro transfronterizo colma la hipótesis de que
está prohibido que una persona sea trasladada a otro país, incluso por un nacional o por una persona que sea ajena a una entidad del gobierno, pues nos pone a pensar cómo somos vistos a nivel internacional como país y cuáles son las acciones que deberíamos de tomar, insisto, no para defender a una persona que está acusada de de cometer delitos, sino ante cualquiera de nosotros, porque en este caso, pues es icónico No, sin duda. Sin duda, eh, y lo entendemos, pero la circunstancia, el momento son muy, muy complicadas. Quisiéramos nada más, porque tenemos que hacer una última pausa y nos queda una pregunta. Hoy usted habla con el periódico La Jornada y dice que se está malinterpretando esta frase, una frase en el documento que envió el señor Zambada, que se conoció el viernes en México, cuando habla de que si el gobierno mexicano no le da este apoyo que está exigiendo, podría venir un colapso. Usted dice hoy en La Jornada que se ha malinterpretado esa expresión. ¿Nos puede permitir ya por última vez una pausa y al regresar concluimos la conversación, abogado Juan Manuel Delgado, placer, claro que sí. para responder esa pregunta? Hacemos Claro que una sí. pausa y concluimos la entrevista. 7:39 concluimos la conversación con el abogado Juan Manuel Delgado, quien forma parte del equipo de defensa del señor Ismael Zambada. Hoy, en una conversación con Gustavo Castillo en el periódico La Jornada, dice lo siguiente, usted, abogado: se puede afirmar que la exigencia del respeto a un derecho de ninguna forma puede ser interpretada como un ultimátum o una amenaza. Se ha descontextualizado en el documento del señor Zambada una frase en la que se menciona que si no se establece el orden constitucional y se hacen respetar los lineamientos de los tratados internacionales, este caso puede llevar al colapso de la relación bilateral. Se sacó de contexto, sobre todo la palabra, el término colapso de relación institucional. Por supuesto que sí se descontextualizó, porque al menos lo que yo he podido advertir en la mayor parte, o bueno, no en la mayor parte, en algunos medios que tal vez pecan de sensacionalistas, que han hecho suspicacias en el sentido de que se colapsará si no me ayudan, a palabras del señor Ismael Zambada, por la posible información que él pudiese o no pudiese dar. En este sentido, quisiera yo ser enfático, que hasta donde yo tengo conocimiento como asesor jurídico, no existe ningún tipo de negociación, ningún tipo de trato con fiscalía o alguna agencia norteamericana en la cual se intente o se trate de llegar a algún acuerdo que tenga aparejada ese tipo de acto, es decir, de brindar o no información. Yo ni siquiera sé si exista No por lo o pronto. tenga. No, el que no haya ocurrido, el que no se haya dado hoy, no significa que no pueda ocurrir más adelante. Categóricamente puedo afirmar que no va a ocurrir porque ¿Por qué, abogado? porque se está exigiendo un derecho, es decir, yo no puedo estar como asesor jurídico en la posición de afirmar un hecho futuro e incierto. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar es que mientras exista y existe la razón y el derecho del lado del peticionario, pues no se está en la necesidad ni en la posición de negociar o exigir. Y más allá de eso, yo ni siquiera sé si en realidad el señor Ismael Zambada esté en la posición de tener o no información. Es decir, eso fue lo que se descontextualizó, porque en ningún momento se habla de eso. Bien. El colapso en la relación bilateral pudiera existir en la falta o en no cumplir ambos países, en este caso Estados Unidos, con los compromisos a los que él mismo se sometió. Abogado, buen día, le saluda Manuel Feregrino. Preguntarle si no procede, si no apoya, si no ayuda el gobierno de México a lo que ustedes están pidiendo,
¿Qué otra estrategia, si se anima a compartirla con nosotros, podrían estar ustedes elaborando? Agradezco tu pregunta. Estaremos atentos a las notificaciones por canales oficiales. De momento, el abanico de posibilidades es tan amplio que yo creo que nos llevaría otra media hora más explicar todo lo que se podría hacer. Sin embargo, todo depende de la contestación o no que otorgue el gobierno mexicano. ¿Qué plazo estarían esperando? Mañana, ya lo comentábamos hace unos momentos con usted, legal. mañana habrá Opinión, una ¿no? posición, una opinión de la Fiscalía General de la República que, por cómo lo presentó la presidenta Sheinbaum el viernes, es probable que de la opinión de la Fiscalía General de la República el gobierno mexicano pudiera tomar la decisión. ¿Hay un plazo de espera para ustedes de esta respuesta? Existe... ¿Una semana, 3 días, un mes? ¿Se van a pasar un año esperando la solicitud al inicio del juicio? ¿Cómo manejarían o cómo tienen contemplado manejar los tiempos, abogado? Es muy buena tu pregunta y la agradezco. No existe como tal un término o plazo legal. Pero no van a estar cruzados de brazos esperando a ver qué resuelve el gobierno mexicano. Por supuesto que no, y en ese sentido me remito nuevamente a la Constitución en su artículo 8º, en el derecho de petición. Sí. Si la autoridad no contestase en un tiempo prudente, y un tiempo prudente regularmente hablamos de 10 a 15 días hábiles, 2 a 3 semanas, nosotros tenemos el derecho de acudir al juicio de amparo a efecto de que se nos dé contestación a la petición. Bien. ¿Algo más, Miriam? Sí, ¿cómo se encuentra la salud del señor Ismael Zambada? Desconozco, yo nunca he entablado una comunicación con el señor Ismael Zambada, quien lo visita ya son los abogados norteamericanos. Bien, le agradecemos mucho, pendientes entonces saber que por lo pronto hoy, nada más como resumen, abogado, no han recibido respuesta del gobierno mexicano, punto número 1, no han tenido esa respuesta. La petición del señor Zambada es una exigencia, no es un ruego, no está clamando, está exigiendo que se cumpla un derecho y usted ya explicó las distintas razones de ese derecho. A mi muy particular punto de vista, los derechos que no se respetan están hechos para exigirse. Tercero, independientemente de lo que exponga mañana la Fiscalía General de la República, el canal institucional, la respuesta que ustedes esperarán es del gobierno mexicano. Exactamente, del Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuarto, no hay plazos, por supuesto no están fijando plazos, pero sí tienen considerado, en caso de que no se dé esta respuesta, presentar los siguientes recursos jurídicos a los que tienen derecho. Por supuesto, porque parte de la estrategia integral de defensa en Estados Unidos del señor Ismael Zambada tiene como componente la solicitud de asistencia consular que se plantea aquí en México. Así que no se puede quedar uno como representante jurídico a la espera indefinida de la contestación. Y quinto, se descontextualizó una palabra del documento que presentó el señor Zambada. Él no está presionando, él no está dando ningún ultimátum o amenaza al gobierno mexicano. Cuando habla de colapso en caso de que no se le atienda, él estaría dispuesto a soltar información, a hablar. Usted dice, eso está descontextualizado. Si usted lo dice, es porque damos por sentado que tiene la instrucción de así decirlo como representante legal del señor Zambada. Y además, por ética, uno que está obligado a hablar, digamos, con la verdad que tiene a su alcance. Muchas gracias. Ojalá mantengamos la comunicación y atentos a lo que ocurra en las próximas horas y a lo que ocurra mañana. Gracias, Juan Manuel Delgado, representante integrante del equipo de la defensa en México del señor Ismael Zambada. Gracias, abogado. Buen día. Al contrario, gracias a todos. Buen día, abogado. Muchas gracias. Hasta luego. Pues muy interesante, sino la verdad es que muy interesante, entre otras cosas, precisamente por poner, creo que la
No sé si la palabra es la esperanza, pero me da la impresión que puede ser así de bote pronto, que el gobierno de México sí haga una valoración, que la está haciendo, pero por el área jurídica, para que le respondan a una petición auténtica que tiene el señor. Soy mexicano y espero que me pudieran apoyar en esta defensa, ¿no? Regrésenme a mi país y allá nos defendemos. Ahora, segundo, la propia Fiscalía ha reconocido dentro de la investigación, la carpeta que se abrió, que él sí fue llevado, fue secuestrado, privado de la libertad por el hijo del Chapo Guzmán, y así fue un secuestro a Estados Unidos. Ken Salazar, también recordemos, el año pasado, también él señalaba que este asunto había sido una operación entre los cárteles, y descartó que había participado o intervinieran recursos de Estados Unidos, es decir, agentes, pero también hay un reconocimiento de que fue un secuestro que hicieron. Fue una acción ilegal, Totalmente. de si... La razón jurídica en la que se basa este documento y esta petición la tiene. Sí. ¿Cómo va a intervenir? Y la posición política del gobierno mexicano va a ser muy interesante. ¿Cómo la ves? Vamos a ver en el planteamiento. Lo que quieren evitar es la pena de muerte. Y ¿no? Yo, creo que lo dije desde el mismo viernes, pues yo no veo cómo el gobierno mexicano le vaya a decir que no al señor Zambada. Ahora, que el gobierno mexicano le diga que sí y solicite la extradición no significa que Estados Unidos se la vaya al señor Zambada. Pero ¿cómo le va a decir el gobierno mexicano a un ciudadano mexicano, porque el señor Zambada es un ciudadano mexicano? Dos, que lo están juzgando en Estados Unidos y probablemente con el riesgo de que le impongan la pena capital, que ese juicio no parte de una ilegalidad, como fue él. Y ya olvídate de la reconstrucción del hecho del secuestro, se lo llevó gente de Estados Unidos con gente de Joaquín Guzmán López, lo que haya sido. Fue una detención irregular, fue una entrega de un ciudadano mexicano de manera irregular en Estados Unidos. Y ese ciudadano mexicano está siendo procesado en las cortes. Quiten los nombres de quien sea, quiten el nombre de Ismael Mayo Zambada. ¿Cómo puede decir el gobierno mexicano que le sigue pidiendo información a Estados Unidos sobre lo que ocurrió, que la detención de un ciudadano mexicano de apellido Zambada fue legal y que por lo tanto no tiene nada que reclamar ni que protestar para que sea enjuiciado en Estados Unidos? Yo creo que es imposible. Yo creo que el gobierno mexicano tendrá que reconocer que el señor Zambada fue secuestrado y que su proceso parte de una ilegalidad. Ese es mi punto de vista. A ver qué dice mañana el fiscal. ¿Qué dice el fiscal Guetziro? Pero me parece que esa es la posición del señor Zambada vista desde México. Pues sí. No, vuelvo a lo mismo. De lo que yo estoy hablando es de qué va a decir el gobierno mexicano. De acuerdo. Lo que diga Estados Unidos, esa es otra historia. Estados Unidos podrá tener otra posición donde diga, yo tengo una notificación internacional, ando buscando este personaje y un señor, quítale el apellido, me lo vino a entregar, ¿no? Sí. Y me dijo, lo vamos a hacer de esta forma, yo no me meto a Estados Unidos, tú me dejas entrar a tu país y me lo entregas. Sí, por eso. ¿Qué va a decir ante esto el gobierno mexicano, que todavía la semana pasada o antepasada seguía pidiéndole información a Estados Unidos? Sí. Se adelanta el señor Zambada y dice, ayúdame gobierno, exijo, no me ayudes, te exijo claro, que me defiendas. ¿Por qué? Uno, porque soy ciudadano mexicano. Dos, porque fui víctima de un secuestro transfronterizo. Tres, porque consecuencia de ese secuestro transfronterizo, yo, ciudadano mexicano, estoy siendo procesado por lo pronto, todavía no juzgado, pero estoy siendo procesado en Estados Unidos con el riesgo de que me maten, de que me apliquen la pena de muerte. Por lo mismo, lo que te pido es, regrésame a mi país, porque soy ciudadano mexicano, y ahí júzgame por lo que quieras. Ayer, no recuerdo qué medio traía muy bien el detalle de todos los cargos por los que la autoridad mexicana perseguiría al señor Zambada. Bueno, nada más para concluir. No, nada más, nada más precisar que sí se solicitó, sí el gobierno del Estado mexicano se acercó el consulado para ofrecer en una primera etapa de su detención asistencia consular, y él dijo no por el momento. Pero eso no quiere decir que no tenga el derecho de solicitarla más adelante como lo hizo ahora.
porque estaba en shock, es lo que dice el abogado, de acuerdo con el reporte del propio Ismael Zambada, Ciro. Y bueno, pues esta entrevista, en cuanto la tengamos lista, estará disponible a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias ya por todos los comentarios que nos están haciendo precisamente de esta comunicación, y efectivamente, pues creo que muy puntual, muy cuidadoso el abogado en sus respuestas, Sí. precisamente porque dice además, pues yo soy el abogado que lo representa en México, y tampoco yendo más allá. Cuando le pregunta a Miriam cómo está la salud del señor Zambada, pues no sé, yo nunca lo he visto, no lo conozco, no hay esa referencia, precisamente porque él lo defiende de este lado de la frontera, ¿no? Y el cuidado también, destacarlo finalmente, de los abogados que defienden a estos personajes, ¿no? Sí, claro, sí. Lo recordamos porque nos tocó hablar en varias ocasiones con los abogados Refugio Rodríguez De Joaquín Guzmán. y el abogado Granados, ¿te acuerdas? Que defendían a Joaquín Guzmán. Joaquín Guzmán. ¿En qué año fue? En el 2016. 16 decías, ¿no? Fue sobre todo en el 16, porque finalmente perdieron la extradición, lo entregaron al señor Guzmán un día antes de que Trump, ¿te acuerdas?, asumiera su presidencia, el 18, de Obama, 19 claro. de enero del 2017. Entonces, todo el proceso de defensa contra la extradición se dio en el En 2016. 2016. La seriedad con la que hablaban, los saludamos, por cierto, a don Refugio Rodríguez, el abogado de Joaquín Guzmán, al abogado Granados, y pues es la seriedad con la que este defensor, este representante del señor Zambada, con el que acabamos de hablar, el abogado Juan Manuel Delgado. Vueltas de la vida. ¿Te acuerdas qué fue lo último que reclamó el abogado José Refugio en el caso de José Refugio Rodríguez. cuando se llevaron al Chapo Guzmán? No. Extradición ilegal. Una extradición ilegal. También la reportaron en su momento porque le desconocieron sus derechos, porque la desconocieron en un amparo. El gobierno de Peña Nieto dijo, en ese momento el amparo había dejado de tener efectos, había una ventana de tiempo y lo mandamos. Pero lo que ellos reclamaron al final, fue una extradición ilegal. Y ellos son profesionales del derecho, defienden casos muy cuesta arriba. Bien difícil decirlo, sí. ¿No? Y tan es así que hemos hablado, pues ya pasaron, ¿qué? 5 años. No, 17, pasaron 18, 5 20, años. 22, 23, 24, No, 8 años. 25. 8 años de esa extradición, y hemos hablado que 2, 3, 4 veces Sí, sobre claro. otros casos, sobre otras situaciones, con el abogado José Refugio Rodríguez, al que le mandamos un Saludos siempre. Al sí. que le mandamos un saludo. Bueno, Agradecimiento.